Transmitiendo de Bogotá, Colombia, escuchas Blog Juvenil Radio. Juntos hacemos el cambio. Muy buenos días, le damos la bienvenida a esta hora de la mañana, son las 10 de la mañana en punto, aquí en www.blogjuvenil.com. Y bueno, les damos gracias a todos los que se encuentran conectados en nuestras redes sociales y los que nos escuchan por www.blogjuvenil.com y bueno, que nos siguen en Twitter, @blogjuvenil. Para nosotros es muy agradable en este día presentarles a un candidato al Senado. Queremos contarles, amables oyentes, que en este momento hay 2.966 candidaturas inscritas a los procesos legislativos de nuestra nación. Son 2.966 candidatos que están esperando pues ser elegidos allí en el Senado de la República. Así que es una decisión tan importante para usted y para mí y para el futuro de nuestra nación saber y conocer y votar a conciencia. Por eso hoy aquí en el Magazine Tendencias Blog tenemos a Jorge Palomino, coronel, él perteneciente a la Reserva Activa de la Policía Nacional, una persona creyente que ha trabajado por la labor social. Y eso es lo que me llamó la atención de este candidato. Y eso es lo que nos permite abrirle los micrófonos, porque no pertenece a esas grandes maquinarias que vemos en los medios, esos grandes monopolios que manejan nuestra nación, sino que lo estamos aquí entrevistando en Blog Juvenil. Y bueno, queremos darle la bienvenida, coronel Jorge Palomino, bienvenido a Blog Juvenil. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, Joana. Muchas gracias por este espacio, por su amable atención para poder generar el que su audiencia virtual nos escuche nuestra propuesta, conozcan quién es Jorge Palomino, conocido el coronel Palomino, usted lo decía, de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Y ahora en este espacio también de lo cotidiano y de nuestro país, una parte de la política y específicamente del proselitismo político, con deseos de seguir trabajando con mucho entusiasmo para con nuestras comunidades, como en alguna medida lo hicimos de la mano con y para las comunidades desde la institución. Ahora vemos un espacio y una oportunidad significativa para seguirlo haciendo desde el Congreso de la República. Muchas gracias. Bueno, coronel, nosotros lo tuvimos acá a usted porque usted y ha trabajado en unos procesos de ayuda a emprendedores. Sabemos que es santanderiano de pura cepa, como dicen, y usted ha trabajado por en esa parte. Lo hizo como una labor social durante la policía y eso es lo que nos llamó la atención y por eso queremos que las comunidades lo conozcan. Entonces, bueno, antes de que empecemos, coronel, ya se me estaba olvidando, cuéntenos un poquito, ¿cómo fue su infancia? Y bueno, casado, soltero, cuéntenos de su vida personal. ¿Quién es Jorge Palomino? Muchas gracias. Sí, santanderiano de Vélez, Santander, hice todo mi bachillerato Bueno, tenemos un pequeño. a la región y que hace parte de la provincia de Vélez, donde es muy conocida por el bocadillo veleño, por su cultura, por su tradición. Allá nos levantaron, nos criaron con el tiple, la guabina y el torbellino. Lamentablemente no poseo esas destrezas culturales, sin embargo, sí lo gozo, lo admiro y siempre donde ha habido la posibilidad de fortalecer estos conocimientos, estas destrezas culturales, procuramos profundizar aún más esas raíces. Casado con una joven hace 23 años de Bogotá, bogotana, con quien fuimos compañeros de estudio en economía en la Universidad Militar Nueva Granada. Ahí nos conocimos, desarrollamos una serie de actividades académicas, nos fuimos conociendo cada vez más y a los 4 años de novios decidimos o tomamos la decisión de unir nuestras vidas. Para esta fecha estamos ya con 33 años, gracias a Dios, con algunas dificultades como seres humanos,
Sin embargo, afortunadamente, por la gracia de Dios, insisto, se han superado diferentes situaciones y ahí seguimos en la lucha manteniéndonos unidos. Somos padres de 2 hijos, la hija mayor ingeniera industrial. En este momento pues soñaba, tenía un sueño enormemente de hacer una maestría en Londres. Duró 5 años procurando conseguir la beca, fue muy fuerte, muy persistente, insistente y nunca desistió hasta que logró esa beca y afortunadamente terminó su maestría y está laborando. Mi segundo hijo, la niña, la hija, uno sigue diciéndole niña a pesar de que Ujú. pasen los años, es Alba Liliana, muy querida, muy hermosa. Nuestro segundo hijo, Jorge Daniel, terminó simultáneamente 2 carreras, administración de empresas e ingeniería industrial también. No le hace competencia a su hermana en la profesión, por el contrario, suman esfuerzos, debaten profesionalmente criterios y pues hace parte Daniel de mi equipo de trabajo en la campaña. Estaba trabajando sus asuntos, pero decidió acompañarnos de frente en nuestra campaña. Y hemos tenido el desarrollo de nuestra vida familiar tanto en Vélez, Santander, como en Bogotá. Mi esposa aún trabaja, afortunadamente sigue trabajando y yo pues dedicado a acompañar esos emprendimientos tanto en la provincia de Vélez, en Bucaramanga y aquí en Bogotá. Yo veo que es significativo el que aportemos esfuerzos grandes en la economía nacional a través de estos pequeños emprendimientos, creando microempresas, haciendo parte de la economía informal en la formalidad de la economía nacional. Y eso es lo que me apasiona y es parte de nuestra bandera como candidato al Senado y en lo posible, Dios quiera, siendo senador, esa será nuestra fortaleza, apoyar la asociación de madres cabeza de familias, de emprendedores, de campesinos, de vendedores ambulantes, para que se les apoye en la formulación de sus proyectos, Bueno, en coronel, la gestión de los recursos, en el que desarrollo y acompañamiento de su proyecto hasta que en sí tengan una fortaleza propia en la dinámica de la microempresa. listo, coronel. Bueno, pero antes de que usted nos cuente por cuáles serán las banderas y qué es lo que usted va a defender, hay un temas importantes. Nos interesa saber acerca de sus principios, de sus valores, a quiénes serán los que se sentarán allá en el Senado de la República. Y por eso una pregunta bien importante para nosotros es, ¿usted qué opina del aborto? ¿Cuál sería su posición frente al aborto? Considero que desde que hay la concepción de la vida en el ser humano, específicamente en el vientre de la madre, ya hay una vida. Y por sobre todo tenemos que defender y proteger esa vida. Sobre todo cuando es de un ser que es totalmente indefenso. Tenemos que fortalecer una política pública con respecto a que se desarrolle una total conciencia en una enseñanza y en una pedagogía, en una disciplina y en una responsabilidad de tener relaciones que pueden generar y que normalmente se genera la concepción de la vida. Entonces, en principio, una educación en todos los niveles, de tal manera que si se pretende tener relaciones, sea con absoluta responsabilidad de que se va a traer una vida a este mundo. Segundo, si ya se tiene esa concepción de la vida, tenemos que desarrollar una política pública de salud y de responsabilidad para con esa nueva vida. De tal manera que despasados esos 9 meses que tenemos que conservar esa vida, desarrollar unas políticas públicas, insisto, para ofrecerle después de esos 9 meses unas condiciones mínimas. Coronel, se perdió también la voz, parece que no está. Desarrollarse como corresponde dentro de un mundo favorable, que no sea hostil, sino que tenga un espacio
de oportunidades en su proceso de crecimiento personal, de salud y de expectativas en la vida. Qué bien, es súper importante. Bueno, con respecto a la eutanasia, ¿cuál es su posición? Sí, Joana, no le escucho. Coronel, con respecto a la eutanasia, ¿me escucha? Con Sí, le respecto a la, escucho. con respecto a la eutanasia, ¿cuál es su posición? Uno no es dueño de su vida y para eso están afortunadamente los avances en la ciencia médica. Afortunadamente se han desarrollado diferentes medicamentos, procedimientos quirúrgicos de asistencia médica para que la salud de la persona sea siempre preservada. Ya después de tanto tiempo, de tantos años, la misma naturaleza es como una velita cuando se va achicando, se va apagando y se va la luz de la vida en forma natural. Yo defendería el preservar de la vida ante toda circunstancia y ante todo momento, Joana. Perfecto. Coronel, con respecto a la familia, ¿qué opina usted? La familia como base de la sociedad, ¿qué haría? ¿Cómo defendería la familia? ¿O no es un tema que está dentro de sus... Claro que sí, la familia está dentro de mi radar y por eso si hay algo que me siento orgulloso es de la familia donde nací. Le reconozco absolutamente el esfuerzo de mis padres y de mis hermanos como núcleo familiar para la formación interpersonal de lo que es la familia y de lo que significa la familia en la sociedad. En este momento, lo más significativo para mí es la familia. Insisto, es el pilar de una sociedad. Si hay una buena familia, hay una buena sociedad. Si hay familias eh, eh, destrozadas por situaciones diversas, por seguridad, por temas económicos, por tema de salud, así va a ser la sociedad. Nosotros tenemos que generar unos esfuerzos significativos para que siga siendo la familia el pilar de la sociedad, entendiéndose como un tejido social que contribuye a la construcción del país en todo el ámbito, en diferentes variables de convivencia, de seguridad, de crecimiento personal, de crecimiento económico, de generación de bienestar. Es fundamental todo trabajo que desarrolle el gobierno nacional, el ejecutivo, la sociedad, debe estar enfocada en primer aspecto en la familia. Por eso, uno de los aspectos significativos de nuestro proyecto político es la construcción en ese tejido social y económico, facilitando el emprendimiento. No necesariamente el dinero es factor de bienestar, pero sí necesariamente es una herramienta para generar esos niveles mínimos básicos de bienestar. Por eso propenderemos muchísimo por por el emprendimiento a nivel asociativo y en lo posible a nivel familiar, para que teniendo ese pilar, las demás variables sean consecuentes. Si yo tengo un desempeño laboral que muchos colombianos, gracias a Dios, eso nos caracteriza a los colombianos, el gusto y el placer por trabajar, como generador de ocupación, de distracción, como generador de ingresos, como generador y vínculos entre diferentes espacios personales, familiares y sociales. Eso contribuiría enormemente a fortalecer la comunidad, la familia. Una familia con hambre no se acuesta tranquila. Una familia con hambre no tiene unas actividades interpersonales adecuadas, va a tener dificultades. Por eso, toda la esencia de la educación, de la salud, del emprendimiento, debe estar enfocada siempre en la familia. La familia tenemos que fortalecerla. En la familia es donde se aprenden los principios y valores para que una sociedad sea sana. Perfecto. Y otro tema, coronel,
en este momento estamos viviendo unas alzas en los productos, especialmente del campo, que pues dejan a todas las familias de verdad, pues en una zozobra, porque pues hasta una libra de papa en 2.000, más de 2.000 pesos, que nunca habíamos llegado a esos niveles. Eh, ¿Usted qué considera con respecto al campo y las malas políticas que pues los gobiernos han manejado hasta hoy? A mí me molesta un decir siempre de que el futuro del país está en el campo y en los jóvenes. Y siempre es como aplazando esa expectativa de apoyar al campo. Esperemos que el campo es el futuro, entonces hay que esperar. Es como cuando uno proyecta un Sí, viaje a 2 años y entonces sí, esperemos que ahí lo vamos organizando y eso da espera, eso da espera. sí, Lo que es el campo y los jóvenes es el actual, es el hoy y tenemos que trabajar por ellos. De hecho, es inconcebible que un bulto de abono que valía hace un año 80.000 pesos hoy esté arriba de 220.000 pesos. Sin embargo, el campesino para producir, tú lo referenciabas, un bulto de papa, los insumos se le crecieron más del 250%. Y ellos van a vender ese producto cosechado y prácticamente al primer comerciante, al intermediario, lo estaban vendiendo casi con el mismo precio de hace un año. Sin embargo, los niveles de especulación han afectado los precios. Y no solo en el tema de la papa, eso ocurre, por no decir, en todos los productos de origen campesino. Podríamos pensar que en este momento los campesinos es una empresa viable y son los que están en la cúspide económica de la dinámica propia, porque son los que están recibiendo los mejores beneficios y resulta que no, que los campesinos siempre producen a pérdida. Tenemos que trabajar profundamente para que los insumos tengan unos costos asequibles para el campesino y los consumidores finales tengamos también acceso a esa canasta familiar con precios razonables. Esto necesariamente tiene que tener más que vigilancia, un acompañamiento, porque normalmente se toman medidas como en todo, casi que represalias, de hostigamiento, digámoslo así, y se suena siempre el tema de la vigilancia, hay que vigilarlos. Yo diría que hay que acompañarlos con unos sistemas integrales, mirando, bueno, señores campesinos, ustedes necesitan un apoyo, un acompañamiento en la estructuración de sus proyectos, en la gestión de los recursos para que tengan unos recursos financieros en lo posible a unos costos o un crédito muy blando, en lo posible como están en una construcción de país, que fuera ojalá a cero costo esos créditos para los campesinos y que además tuviera una permanente asistencia técnica en el desarrollo de esos proyectos, de tal manera que cuando haya las cosechas, tengan la absoluta seguridad que ya se sabe en qué mercados los pueden ofrecer a unos precios razonables en sus costos de producción y unos costos razonables para nosotros los consumidores. La idea es esa, que haya una dinámica, un acompañamiento y que en este momento, como muchos, me incluyo yo, no sepa dónde se está quedando ese segmento de ganancia significativo monetario, porque el campesino se está quejando, nos estamos quejando, los consumidores nos estamos quejando. Entonces, ¿quién es el que se está quedando con esa parte de la torta de la dinámica económica de estos productos? Esto no puede seguir así como rueda suelta. Esto debe haber una serie de responsabilidades y que están determinadas en el Ejecutivo como un órgano dinamizador de la convivencia, no solo de seguridad, sino de la convivencia, de la seguridad alimenticia que nos corresponde a todos. Por eso es importante y de eso nosotros estamos muy dados a que ese acompañamiento tenemos que generarlo desde el Senado con unas directrices legislativas que sean reales, no solo dictar y que ya, es que esto de la legislación no debe quedar solo en papeles, en normas, en leyes, sino debe ser aplicada directamente y que sean en beneficio de los ciudadanos.
Exacto. Con respecto a esto, de acuerdo a las estadísticas presentadas por la DIAN, los productos alimenticios y animales son los que más se importan en el país. Y solo en noviembre del año pasado tuvieron un incremento del 11.4%, lo que representa una suma de más de 400 millones de dólares. Eso quiere decir que Colombia, un país con toda la capacidad para producir eh, y para poder abastecernos nosotros mismos, estamos importando, apoyando más el producto extranjero. Así que es una buena, una muy importante labor que de verdad el campesinado colombiano necesita. Bueno, ahora, pues, coronel, ahora sí cuéntenos un poquitico de sus banderas, qué va a defender allí, teniendo en cuenta, coronel, que aquí en Blog Juvenil los jóvenes, tienen carencias absolutas en educación, en empleo, y las mujeres. Tenemos unas estadísticas bien importantes, coronel, con respecto a la reactivación económica de la mujer en tiempo de pandemia. La mujer incrementó y fue el motor de la economía durante estos tiempos de pandemia. Así que cuéntenos, coronel, ¿qué esperamos entonces y qué expectativas pueden tener los jóvenes y las mujeres con respecto a estos temas? Sí, es importantísimo el que abordemos este tema y estamos hablando de cuáles son las banderas que como aspirante al Senado estamos proponiendo a nuestros votantes, a la ciudadanía que tiene la capacidad de votación y de todos, porque es que no necesariamente el país debe ser preocupación a partir de los 18 años. Cada día los jóvenes tienen una madurez a mayor edad, a mayor temprana edad mejor, y por consiguiente también nuestro mensaje. Uno es que nos quejamos todos de la política, de los políticos, del Congreso, y la solución en principio sería cambiar, ojalá muchos congresistas. No digo que todos, porque habrán algunos que desarrollen algunas actividades significativas, pero sí es bueno, todo cambio es necesario, es significativo y es productivo. Por eso queremos hacer parte de este cambio en el Congreso de la República. Este cambio que refiero debe nacer desde el mismo proceso del proselitismo político y estamos haciendo ese cambio, desarrollando una campaña limpia, transparente, austera y humilde. De tal manera que cuando lleguemos al Senado no necesitamos llegar a cuadrar caja, como diría alguno, para mirar qué favores financieros tenemos que subsanar, desarrollar actividades poco recomendables en el Senado, en el Congreso, para poder pagar esos favores que quedan tras una campaña. Estamos haciéndola con la absoluta austeridad posible. Parte de nuestro equipo, yo diría todo nuestro equipo, está trabajando voluntariamente, generando unas dinámicas de desprendimiento más que, no más, mejor, no desprendimiento, compromiso con nuestro país, para que el que llegue al Senado llegue con la más disposición, especialmente de gestión. Insisto, no de llegar a pagar favores, sino capacidad de gestión. Prometiendo específico esa gestión, no proyectos específicos en el sentido en que las comunidades están pendientes de que si es en el campo, que nos arreglen 10 metros, 50 metros de placahuellas y se le arreglaron, se gestionaron y ya con eso les cumplí y nos vemos dentro de 4 años. No, la idea es que siempre estemos comprometidos con una permanente gestión estableciendo las necesidades de los ciudadanos en diferentes regiones del país, en diferentes situaciones económicas, de salud, de educación. Por eso estamos seguros que vamos a llegar al Congreso a hacer un buen trabajo honesto, transparente. Segundo, la expectativa para los jóvenes es generarles condiciones mayores de educación, que tengan facilidad de acceso a la educación. No sé si Joana me está escuchando y sigo. Sí, coronel, quería preguntarle algo. Ayer, en nuestra conversación anterior, algo que me pareció muy interesante y que, bueno, usted nos hablaba de algo de bajarle el salario a los congresistas
y algo de su salario. Queremos que usted nos cuente de ese tema, porque nos parece bien importante. Y definitivamente todos llegan allí, llegan, se apuntillan, se acomodan pues, a esos salarios que o sea, multiplican el salario de un empleado colombiano, pues, bastante número de veces. Así que cuénteme lo que usted nos contaba ayer, que nos parece muy importante. Gracias, Joana. Sin embargo, permítame darle culminar con la idea que veníamos desarrollando con el tema de la educación. Si hay jóvenes que desean desarrollar una carrera técnica, tecnológica, profesional y especializada y debe acceder a un crédito de educación, normalmente en el ICETEX, debe pagar cierto monto de intereses por ese crédito. Yo considero que ese joven es de admirar porque quiere crecer personal, en conocimiento y profesionalmente. Para mí, a estos jóvenes o a estos estudiantes se les debe prestar, se les debe acceder, que accedan al crédito, pero a cero costos, con un compromiso de que debe pagarlos a cero costos, cero intereses, y debe pagar estos recursos de capital que se les prestó para que puedan acceder otros compañeros estudiantes en el futuro. Es decir, si hay un fondo que apoye esta dinámica económica, sea a cero costos y que se le dé la oportunidad a futuros estudiantes. Lo mismo sucede con los proyectos productivos. Quien quiera, quien tenga ese entusiasmo de ser microempresario, de ser emprendedor, debe haber una banca de tal manera que se le preste esas facilidades financieras a cero costos, porque está construyendo usted, esa persona está construyendo para sí mismo, para su familia y para el país. Entonces debe dársele todas las herramientas para que en vez de subsidios se le dé esa herramienta de trabajo, de crecimiento. En ese orden de ideas se le da la oportunidad para que estos jóvenes sean dueños de sus propias empresas, sean emprendedores, sean microempresarios. Así podemos atender la falencia o la debilidad en la empleabilidad. Nosotros peleamos muchísimo porque a los jóvenes no le damos la oportunidad de trabajar por falta de experiencia. Aquí encontraríamos un espacio significativo para que ellos sean sus propios generadores de empleo, a su vez generen empleos y a su vez participamos en ese tejido social y económico de nuestro país. Y en segunda medida, Joana, lo que tú me preguntabas, soy consciente del alto salario que ganan no solo los congresistas, sino además también altos funcionarios del gobierno nacional. Es inconcebible que un funcionario gane 30 veces más lo que gana un salario mínimo, un trabajador mínimo, quizá con muchos esfuerzos significativos de igual manera. Por ello, yo propondré para que en el legislativo se apruebe una ley para que el salario mínimo, perdón, el salario de estos altos funcionarios de tal manera que no supere 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al más alto funcionario público. Mientras se da este resultado, y para demostrar que no es un discurso populista, demagógico, donaré de mi sueldo mensual el 20%, de tal manera que en los 4 años de mi salario están entregando alrededor y quizá más de 300 millones de pesos, los cuales estarán destinados a ese fortalecimiento del emprendimiento de los campesinos, de los vendedores ambulantes, de las madres cabeza de familia. Y a su vez de allí también saldrá una cuantía para apoyar al transporte de algunos estudiantes que tienen dificultades para acceder a las universidades, a los centros de formación técnica y tecnológica. Es un compromiso de campaña, es un compromiso serio y es un compromiso que de la mano de Dios lo vamos a demostrar. Y esto me alegra enormemente. Uno, que estamos haciendo una campaña muy diferente y otro, que estamos asumiendo responsabilidades serias y precisas en el ejercicio de nuestras funciones como senador de la República. Excelente.
consideramos muy, muy importante esta iniciativa y pues esperamos que se logre materializar. La verdad que a veces en esas mismas, dentro de las mismas bancadas y dentro del mismo eh, Senado, pues no alcanza a tener pues acogida porque obviamente no es conveniente para muchos. Así que esperamos que, que lo pueda hacer, que lo podamos ver materializado, esa buena intención, ese buen deseo, porque es que no solamente un congresista gana pues una suma que 30 veces lo que gana un empleado con salario mínimo, sino que tiene una serie de prebendas que también pues superan y sobrepasan todo el presupuesto. Y entonces mucho del presupuesto se va en los congresistas y aparte de eso, pues en la corrupción que manejan estos congresistas. Así que es bastante preocupante. Pero bueno, continuemos, coronel, con su exposición de pues sus banderas que va a trabajar allí desde el Senado. Otra parte significativa, Joana, es el trabajar significativamente por la estabilidad democrática de nuestro país, por, por los derechos adquiridos, especialmente de los pensionados. Hay muchas personas en el país que dieron su vida 30, 40, 50 años de trabajo a una institución pública y privada y lograron obtener una pensión y de la cual viven en este momento. Situaciones económicas difíciles y tienen sus preocupaciones, muchos pagando arriendo todavía, pagando cuotas de sus viviendas y necesitan que se les garantice la estabilidad en sus derechos adquiridos. Tenemos que trabajar por ellos. Tenemos que generar una dinámica en la hacienda pública, en el Ministerio de Hacienda, para que garanticemos estos recursos. De todas maneras, hacemos parte también de la dinámica económica porque la gente recibe su pensión y ¿qué hace? Gastarla. ¿En dónde? Comprándole las verduras a los campesinos, comprándole los productos a los campesinos, comprando la panadería, en la cafetería, tomando sus alimentos diariamente, comprando productos para su vestir, que normalmente son producidos aquí en Colombia. Un pensionado sencillo no viaja a Estados Unidos a comprar marcas excepcionales y tampoco va a los centros comerciales de alto nivel para adquirir prendas supremamente costosas. El pensionado gasta sus recursos en la economía nacional y eso es parte de la generación de la dinámica del ciclo económico, de la movilidad del peso, del dinero, del efectivo y es necesario en esa economía nacional. Hay que trabajar por el Estado de Derecho, hay que trabajar por el fortalecimiento de nuestra democracia y en eso estamos muy comprometidos. Otro aspecto significativo es la protección del medio ambiente y de los animales. Todas nuestras actuaciones estarán diseñadas en desarrollar una pedagogía siempre en pro del ambiente. Desarrollamos unos proyectos significativos para que el reciclaje de las basuras donde se produce, donde es el nivel primario de producción, tengamos unos hábitos y unas responsabilidades con el medio ambiente. Y también la protección de los animales ahora hace parte también de una dinámica de vivencia del ser humano y tenemos que proteger a estos seres también vivos que hacen parte ahora de la familia y es entendible, es de entenderlo y es parte ahora de nuestra dinámica social. Perfecto, coronel. Bueno, nos queda, coronel, 5 minutos. Y bueno, en estos 5 minutos, pues digámosle a los colombianos por qué votar por Jorge Palomino y cómo hacerlo allí en ese 13 de marzo, el próximo 13 de marzo. ¿Cómo lo harían y por qué número votar? Gracias, Joana. Antes de empezar la última parte de esta entrevista, insisto, muchas gracias a ti. Nos faltaría hablar de que tenemos que desarrollar unos debates significativos de control político en el Congreso a aquellos funcionarios públicos del nivel ejecutivo ministerial donde no estemos conformes con la ejecución de los recursos, con el desarrollo de programas y políticas del orden nacional.
Estaremos muy atentos para llamarlos a cuentas y que nos den un informe, el informe permanente de sus actuaciones, garantizando siempre la tranquilidad en la honestidad, en la honorabilidad y en la ejecución de los recursos públicos. De otra parte, a nivel territorial, tanto de departamento como de municipios, tenemos que apoyar significativamente a las veedurías ciudadanas. Como dicen, el que no tiene rabo de paja, que no se arrime a la candela. Nosotros vamos a estar absolutamente tranquilos, empezando de que desarrollamos una política limpia, transparente, para llegar al Senado a ser honorables, justos, correctos, para así también hacer esas exigencias. De tal manera que las veedurías ciudadanas en los departamentos y en los municipios van a tener un senador amigo quien les va a apoyar a desarrollar esas veedurías de tal manera que cada centavo del erario público se ejecute como corresponde con toda la transparencia. Y ahora atendiendo su mensaje y su espacio último. ¿Por qué votar por Jorge Palomino al Senado Colombia Justa y Libre Mira 19? Porque es una persona de pueblo, porque es humilde, porque se levantó a puro pulso, una integrante de una familia de 12 hijos que lo que nos enseñaron fue a ser rectos, a ser honestos, a tener principios y valores y a trabajar por nuestro país, por un crecimiento personal, familiar y social. Y que ese chip, esa generación de trabajo, esa enseñanza y esos hábitos de trabajo que nos impartieron nuestros padres, aún lo conservamos. Que nos duele el país, que tenemos en nuestra esencia y en nuestro ADN el trabajo social de las comunidades, del campesino, del ciudadano de a pie, del vendedor ambulante. Yo fui también en mi juventud vendedor ambulante y sé qué es estar uno tratando de que le compren los productos para tener niveles de economía como corresponde. Porque no me unto de pueblo, sino soy del pueblo. Vivo para el pueblo, quiero desarrollar unas actividades enormes por nuestras comunidades. No me gusta el populismo y por eso digo que si quiero que bajemos los salarios de altos funcionarios públicos, desde ya pongo mi 20% a disposición de las comunidades, no solo esperar a que venga en el otro periodo de legislativo, por ahora déjeme quietico, no, desde ya empiezo a poner por lo menos 300 millones de pesos de esos salarios que no deben corresponder que le lleguen a cada ciudadano de alto, como alto funcionario, sino por el contrario, desde el 20 de julio que asume uno como senador de la República, a partir de ahí empezaré a hacer esas donaciones y a trabajar por esa iniciativa. Porque me gusta el campo, porque soy campesino, porque trabajo en el campo, porque me gusta la cultura, me gusta el folclore, porque me gusta la dinámica económica del país a través del emprendimiento, a través del turismo, donde va a ser un generador que ha sido y hay que impulsarlo, un generador de la economía muy amplia, donde se moverá el transporte, los servicios de hotelería, turismo, cafetería, el sector agropecuario, las artesanías, la cultura. Estamos comprometidos con todo eso. Quizás soy el aspirante al Senado más comprometido con las comunidades, por eso los invito para que en el tarjetón al Senado ubiquen el león y el mira y lo marquen y posteriormente el número 19. Así están votando por este servidor suyo. Muchas gracias. Bueno, coronel, y ya para terminar y darle gracias a todos nuestros, primero pues a usted por habernos acompañado y por habernos contado de este proceso político y de su candidatura aquí al Senado. Queremos darle las gracias a todos y bueno, contarles, hoy hemos tenido al coronel Jorge Palomino, candidato al Senado de la República por el partido Colombia Justa y Libre y por el movimiento Mira. Él es un defensor de la vida, pues piensa aplicar políticas públicas y pedagogía para para las jóvenes especialmente, para que aprendan a manejar el manejo de las relaciones. También él quiere trabajar y defender la eutanasia. Considera que no somos dueños de la vida y que para eso están los avances de la medicina. No está de acuerdo con la eutanasia. Considera que la familia
la familia es lo más significativo de la sociedad y por eso él pretende trabajar proyectos productivos en pro de la familia. Bueno, desea trabajar por el campo y hacer unos cambios bien importantes en el Congreso de la República. Coronel, nos parece muy importante, estos son varios de sus postulados allí, nos parece muy importante, pues una de las propuestas de verdad más justas y una de las propuestas que busca realmente favorecer la eh, población sin pretender mucho, eh, sin muchas, como usted decía, no voy a tener que arreglar cuentas cuando ya esté allí. Entonces, nos parece súper importante y como les decía desde el comienzo a nuestros amables oyentes, 2.966 candidatos inscribieron sus candidaturas, valga la redundancia, para el próximo 13 de marzo y es muy importante que conozcamos muy a fondo y conozcamos muy bien a quienes vamos a nombrar allí. Por eso Blog Juvenil ha estado y seguirá entrevistando candidatos, contándole lo más representativo acerca de sus vidas, sus principios, sus valores y qué van a hacer allí en este espacio. Coronel, muchas gracias. De verdad que deseamos y auguramos que pues usted logre con éxito y que próximamente lo podamos ver. Y estaremos haciendo seguimiento pues a todas estas propuestas tan interesantes y de verdad tan esperanzadoras para la población colombiana. Gracias, Joana, muy amable. Un afectuoso saludo a los oyentes de la plataforma virtual, invitándolos a que nos tengan en cuenta en el momento de decidir por quién votar. Tengamos la seguridad que no se van a equivocar, que van a elegir un senador que va a ejercer un trabajo significativo como corresponde en el legislativo. Perfecto, y a todos nuestros amables oyentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Blog Juvenil, en Facebook, Blog Juvenil, y bueno, en Instagram, Juvenil Blog. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.